¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una clase más de historias del Talmud. El tema de hoy es un tema que está íntimamente vinculado con la teurgia, que hasta hoy sigue siendo un tema controversial y un tema de actualidad. Así que antes de comenzar con la propia historia del Talmud, primero veremos una introducción a la teurgia. Comenzamos. Teurgia y judaísmo. Teurgia. Acción humana y dinámica divina en la tradición judía. ¿Qué es la teurgia? La teurgia viene del griego theos, Dios, y ergon, obra. Teurgia, tal y como nosotros lo decimos, se dice igual en griego y habla de prácticas religiosas que buscan activar los procesos divinos que propiamente pueden llegar a impactar en la naturaleza. La teurgia no es manipulación de Dios, sino más bien buscar la cooperación con Dios en el orden espiritual y en el orden terrenal también. La idea central en el judaísmo es que las acciones humanas influyen en la realidad espiritual. La oración, las mitzvot y la ética generan efectos cósmicos. El ser humano participa en el drama espiritual del universo. Por ejemplo, en Shmot 32:14, Moshe ora a Dios que perdone al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro, y la oración de Moshe puede atenuar el decreto, el veredicto en contra del pueblo de Israel. Y este ejemplo es un ejemplo temprano de interacción entre la acción humana y la voluntad divina. En la tradición rabínica hay historias de sabios o de milagreros cuyas oraciones provocan lluvias. De eso vamos a hablar en la historia de hoy del Talmud. La literatura rabínica sugiere que la justicia humana abre canales de bendición. Tenemos un ejemplo, un enunciado del Talmud babilónico en el Tratado de Tanit, página 23, hoja 1, que dice: Gadol Tzadik She Gozer Beakadosh Baruchu Umekayem. Es grande el hombre justo que decreta y el santo bendito sea cumple. La teurgia alcanzó tal vez uno de sus momentos más importantes, más elevados en la Kabbalah. En el sistema de las Sefirot que se menciona en el Zohar y también en la Kabbalah posterior, en la Kabbalah de Sfat del siglo XVI, encontramos que las interacciones entre los mundos inferiores y los mundos superiores están vinculadas. Lo que sucede abajo se refleja arriba. Lo que sucede arriba se refleja abajo. En la Kabbalah luriánica, las mitzvot liberan chispas divinas y las acciones humanas generan la reparación cósmica, la reparación del universo. La espiritualidad judía se toma como parte del esfuerzo de todo el género humano para la reparación y la redención del mundo entero. Y por eso es tan importante entender el concepto de la teurgia. Ahora bien, mis amigos, vamos a ir a la clase de hoy, que habla de sabios que podían hacer llover y de sus mujeres que eran aún más influyentes que los propios sabios. Continuamos adelante con historias del Talmud. La compañera, la esposa de Abba Hilkiah, un relato sobre liderazgo oculto, sobre el cuidado mutuo y el poder de la acción silenciosa. Nos acompaña una frase de Walter Winchell que dice: nunca por encima de ti, nunca por debajo de ti, siempre a tu lado. El contexto histórico. Vamos a hablar de los Anshei Maaseh, los obradores de milagros. Hace unos 2000 años, en la antigua tierra de Israel, era cuando existían estos personajes, los obradores de milagros, que eran conocidos como Anshei Maaseh, hombres de acción. Pero pues obviamente son obradores de milagros, que mantenían un vínculo cercano, casi íntimo, casi de piquete de ombligo se dice en español mexicano, muy filial con el Kadosh Baruj Hu, con el Creador.
Estos hombres de acción intercedían ante Dios y su especialidad era su capacidad de provocar lluvias en época de secas. Y hoy vamos a ver una historia excepcional porque estamos en Mujeres en el Talmud y vamos a ver cómo la esposa de Abba Hilquía es la única mujer con capacidad milagrosa, una obradora de milagros en el contexto del Talmud. Un obrador de milagros. Y Abba Hilquía trabajaba como jornalero y se destacaba por su integridad ética y su piedad. Era una época de secas. Una sequía grave estaba azotando la tierra de Israel. Así que dos sabios, dos emisarios, fueron enviados por la comunidad para pedirle a Abba Hilquía su intersección ante Dios para que haga llover. Ellos representaban la autoridad rabínica convencional que busca entender el milagro. También tenemos que la esposa es la compañera anónima pero central y su misericordia es inmediata, transformadora y supera inclusive espiritualmente a su esposo. También tenemos los dos hijos de Abba Hilquía y de su esposa. Uno estudia en el Beit Midrash y recibe más pan, y el otro permanece en casa. Y su trato revela que también había una justicia dentro de la familia impartida por el propio Abba Hilquía. Ahora el relato. Dos hombres escogidos por la comunidad, dos sabios, dos estudiosos, son enviados a Abba Hilquía para pedirle que haga llover, que interceda ante Dios, que haga un acto de teurgia. Y se presentan ante Abba Hilquía, que está trabajando en el campo. Lo saludan, hola Abba Hilquía, y él no responde a los sabios. Él continúa con su trabajo y carga la leña y la azada de forma inusual sobre sus hombros. Se quita la capa que tenía y hace un bultito con la capa, la pone muy segura y carga la leña y la azada sobre sus hombros desnudos. Camina descalzo todo el tiempo, pero justamente se pone los zapatos para cruzar un torrente de agua. Levanta su ropa para pasar entre las espinas y las zarzas. No se protege, levanta su ropa cuando va a pasar por un zarzal. Su esposa sale a recibirlo a la ciudad completamente vestida de gala y adornada. Él hace pasar primero a la esposa a su casa, luego él y al final los sabios. No invitó a los sabios a comer pan, porque había muy poco pan en su casa. Y le da una porción de pan al hijo mayor y dos al hijo menor. Abba Hilquía y su esposa sabían de qué se trataba esta visita de los sabios. Así que sin decir nada, suben al techo de la casa para estar solos, para no presumir de su capacidad teúrgica. Y se ubican en esquinas opuestas del techo de la casa, orando en silencio, para que el milagro no sea atribuido al mérito personal ni de Abba Hilquía ni el de su mujer. Pero de repente las nubes se comenzaron a formar, primero del lado de la esposa. Y los sabios se preguntan, ¿por qué tus nubes aparecieron sobre la esposa antes? El relato sigue y realmente se convierte en un día de lluvia. Finalmente los sabios encaran a Abba Hilquía y le hacen muchas preguntas. Y estas son las preguntas y estas son las respuestas. Le preguntan, Abba Hilquía, ¿por qué no nos respondiste el saludo estando en el campo? Y él contestó, yo soy un jornalero pagado y no le quiero robar tiempo del que dedico a mi patrón. ¿Por qué la capa sobre el hombro y no para la leña? La capa era prestada para vestir y no para ayudarme con la carga, y la tenía que integrar y la tenía que entregar sin maltrato alguno. ¿Por qué te levantaste la ropa para pasar entre las espinas? Y Abba Hilquía le contestó, la carne sana sola, la ropa rota no se sana tan fácil, no se sana en absoluto, ¿verdad? ¿Por qué te pusiste los zapatos para cruzar por el torrente de agua? Porque justo no veo el fondo del torrente de agua. Y así, al ponerme zapatos, protegí mis pies de las heridas que me pueda causar lo que hay en el fondo del torrente.
¿por qué tu esposa salió adornada para recibirte con grandes galas? Y él respondió, para que yo no desvíe la mirada a otra mujer, sino que ella siempre llame mi atención. Siguiente pregunta, ¿por qué entró ella primero a la casa? Pues para protegerla, porque yo no sabía quiénes eran ustedes. Ustedes son los perfectos desconocidos. ¿Cómo la voy a dejar sola con ustedes en casa? Primero entró ella, luego yo y hasta el final ustedes, ya que mi esposa estaba bien protegida. ¿Por qué no nos invitaste a comer? Pues porque no tengo suficiente comida y no voy a acumular méritos indebidos dejando a mis hijos sin comer por darle a ustedes. Y finalmente, ¿por qué le diste más pan a tu hijo menor? Porque mi hijo menor estudia Torah todo el día y el mayor está en casa. Así que Abba Hilkiah tenía una respuesta para cada una de las preguntas de los sabios. Y de repente surge la pregunta que hizo el Talmud ya con antelación. ¿Por qué tu esposa, las nubes se formaron primero sobre el lugar donde estaba rezando tu esposa y no sobre donde estabas rezando tú? Y él dice, probablemente porque yo, como lo hemos visto en otro relato, doy una moneda al pobre y el beneficio no es inmediato, pues es necesario que aún debe ir a comprar comida y prepararla, mientras que mi esposa le da pan al pobre y comida preparada. El pobre se sacía al instante reconfortando su cuerpo y alma sin espera. Y también porque ante los vándalos que molestaban al barrio, oré para que murieran buscando eliminar el mal mediante el castigo, mientras que mi esposa oró para que se arrepintieran y hicieran teshuvá, y su plegaria prevaleció. Ellos cambiaron sus malos hábitos y el mal cesó sin necesidad de la muerte. Todas estas historias ya las habíamos visto con antelación, lo habíamos visto con la esposa de Marukba, lo habíamos visto con Bruria, así que, bueno, se vuelven a acumular estas historias. Pero esta vez la mujer tiene mucho más mérito que el propio milagrero. La historia comienza con el famoso taumaturgo, es decir, el milagrero, pero termina revelando que la verdadera heroína es la esposa. Hay una acción silenciosa. Aunque ella no tiene voz pública ni enseña, sus acciones transforman la realidad física y espiritual. La misericordia de ella supera la de él. Su enfoque en la redención y el alivio inmediato tiene mayor mérito. También vemos que hay una protección recíproca. Así como ella sale vestida de gala para proteger a su esposo que no sea tentado por la belleza de otra mujer, él también protege a su esposa, dejándola entrar y entrando primero antes de dejar entrar extraños a su casa. Y el milagro compartido. Este milagro es una especie de reminiscencia de Yitzhak y Rivka. El cielo responde a la sintonía de una pareja unida, no solo al individuo. Sí, recordemos que Yitzhak oró porque Rivka tuviera hijos y Rivka oró para saber qué estaba pasando dentro de su vientre. La voz que prevalece. Tenemos roles diversos: madres, hijas, esposas, reinas y sabias. Todas ellas son también obradoras de milagros. Tenemos acción transformadora. El silencio de la mujer en esta historia no es ausencia ni pasividad. Es una voz potente que actúa y transforma la realidad. La mujer en esta narrativa rabínica no está en los márgenes. Ocupa el centro ético y espiritual. Y finalmente, tenemos integridad y misericordia silenciosa, que al final es la que verdaderamente prevalece. Así que, amigos, vamos a comentar lo que hemos visto hoy acerca de la teurgia y acerca de la historia de la esposa de Abba Hilkiah. Espero sus comentarios y espero que participen también en la clase presencial. Los esperamos aquí mismo. Historias del Talmud. Muchas gracias.